Civilización micénica. En el video anterior hablamos sobre la civilización minoica, una civilización que se desarrolló en la isla de Creta y que antecedió a los micénicos. Ambas civilizaciones serían los antepasados de la posterior cultura griega. En pleno apogeo de la civilización minoica, hacia el año 1700 a.C., se comenzaron a formar grandes ciudades en el Peloponeso, territorio de la actual Grecia. Al conjunto de estas ciudades se les llamó micénicas, adquiriendo el nombre de la ciudad con más relevancia cultural, que fue Micenas. A diferencia de las ciudades minoicas, las ciudades micénicas contaban con grandes murallas, lo que da a entender que eran bastante bélicas y aunque regularmente mantenían tratos pacíficos y comerciales entre ellas, hay información de que también llegaban a pelear entre sí. La mayoría de la información que se tiene sobre esta civilización son los relatos mitológicos transmitidos de forma oral y escrita que van de generación en generación, así como de los hallazgos arqueológicos del siglo XIX y XX en los que se develaron ruinas de grandes ciudades de la época como Atenas, Pilos, Tirinto, Tebas y Micenas. Compartiendo la misma cultura y religión, las ciudades micénicas eran independientes. Cada una tenía su propio rey, al que llamaban Guanax. Cada ciudad contaba con su palacio y su gobierno abarcaba una gran cantidad de territorio circundante como una especie de reino o principado. El auge de la civilización micénica predominó del año 1600 al 1100 a.C., siendo desde el 1350 al 1200 la etapa con mayor prosperidad. Desde el siglo II después de Cristo, Pausanias, un historiador y geógrafo antiguo, describió la ubicación de cada una de las ciudades micénicas. Desde la Grecia arcaica y antigua se conservaban restos visibles de estas ciudades. Algunas incluso habían sido reedificadas, formando parte importante de la infraestructura de la antigua Grecia. La arquitectura era muy característica. Todos los asentamientos humanos contaban con una acrópolis. Era una parte elevada donde se concentraba el palacio, los lugares de culto y lugar de residencia de las élites gobernantes y de la nobleza. Al borde de la acrópolis podía haber un cintado de murallas. Luego, en la parte de abajo se encontraba la ciudadela, provista de grandes murallas que cubrían a toda la ciudad. Como en el caso de la civilización minoica se le da especial importancia a la ciudad de Cnosos, para tratar la civilización micénica se le dará mayor importancia a la ciudad de Micenas. Micenas aparece en los relatos mitológicos, específicamente en los de Homero, como una ciudad rica en oro en la cual gobernaba el célebre rey Agamenón. Los relatos homéricos fueron escritos en la época arcaica griega hacia el año 700 a.C. En la Ilíada, por ejemplo, se describe una parte de la guerra de Troya, en donde el rey Agamenón de Micenas, con el apoyo de otras ciudades-estado, emprenden una campaña bélica contra la ciudad de Troya, ubicada en Asia Menor. Por mucho tiempo se creyó que la guerra de Troya había sido solo un mito, una narración literaria inspirada en el estilo de vida de la Grecia arcaica. Sin embargo, gracias a las excavaciones arqueológicas de Henry Schliemann, se encontraron ruinas de una ciudad con extractos de construcción que datan de principios del tercer milenio antes de Cristo. A lo largo de miles de años, la ciudad fue devastada y reconstruida. Esto se puede constatar porque hay diferentes capas de construcciones arqueológicas, es decir, hay varias ciudades de Troya construidas unas sobre los restos de la otra. La primera capa, denominada Troya Cero, data del año 3500 a.C., mientras que la Troya de la capa 7 es la que con mayor posibilidad podría tratarse de la Troya de Homero. Esta Troya habría sido la gran ciudad amurallada en la que habitó el rey Príamo y que data del 1300 al 950 a.C. Los restos arqueológicos de Troya
se encuentran en lo que hoy se conoce como la colina de Hisarlik en Turquía, junto al estrecho de los Dardanelos. Su ubicación geográfica, así como el relieve, coinciden casi exactamente con la ciudad descrita en los relatos homéricos. Por lo tanto, no hay lugar a duda de que esas ruinas se traten de la gran ciudad de Ilión, como también se le conocía a Troya en la antigüedad. La gran ciudad ocupaba una posición geográfica estratégica. Era el acceso hacia el Mar Negro y se encontraba en las costas del Mar Egeo. Era un puerto con enlace marítimo entre Europa y Asia. En la mitología griega se romantiza la guerra entre troyanos y micénicos. Se menciona que Paris, hijo de Príamo, el rey de Troya, enamora a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Menelao pide ayuda a su hermano Agamenón, rey de Micenas, y junto con otros grupos de la Hélade, parten a Troya para hacer pagar la afrenta al príncipe troyano. Sin embargo, los historiadores le dan otro sentido a la guerra de Troya. Dado la situación geográfica estratégica de Troya, es posible que el auge y poderío que estaba teniendo la civilización micénica haya motivado en los reyes micénicos la idea de apoderarse de este gran paso mercantil hacia el Mar Negro y el continente asiático. Hay información de que hacia el año 1400 a.C., los micénicos ya dominaban la isla de Creta, terminando paulatinamente con la civilización minoica. Es muy probable que su siguiente objetivo fuera dominar por medio de la guerra todo el Mar Egeo y puntos estratégicos de Asia Menor. Después de sus excavaciones en Troya, Scliman se dirige a la ciudad de Micenas. Desde la antigua Grecia había vestigios arqueológicos que daban fe de la existencia de esta ciudad. Estuvo a la vista por miles de años la Puerta de los Leones, que era la entrada principal a la ciudad de Micenas y que fue construida hacia el año 1200 a.C. Adjunto a esta gran entrada se encuentran las murallas que los antiguos griegos dieron el nombre de Cíclopes. Las llamaron así por su gran tamaño y por el tamaño de los bloques de piedra que se utilizaron para su construcción. Afirmaban que solo los cíclopes serían capaces de construir obras de tal magnitud. Otro de los vestigios arqueológicos que era visible desde la antigüedad era el tesoro de Atreo, también llamado tumba de Atreo o tumba de Agamenón, una tumba abovedada que se construyó aproximadamente en el año 1200 a.C. De igual manera que las murallas de la ciudad, esta obra arquitectónica fue construida con grandes bloques de piedra. La piedra que forma el marco en la parte de arriba de la puerta pesa 120 toneladas. El nombre de esta tumba deriva de la creencia de que albergaba los restos del rey Atreo, padre de Agamenón. El historiador y geógrafo Pausanias describió a detalle la existencia y localización de estas tres obras arqueológicas. Por eso sabemos con toda seguridad de que eran visibles desde entonces, ya que Pausanias vivió del año 110 al 180 a.C. De hecho, Scliman se basó para sus excavaciones en las descripciones que hubiera hecho este historiador antiguo. Según la historia de Pausanias, la tumba de Agamenón se encontraría muy cerca de las murallas, naturalmente en la parte de adentro. En el año 1876, Henry Scliman comenzó a excavar el lugar. En 3 meses de trabajo se produjo el hallazgo que tanto deseaba. Encuentra 6 fosas hechas de manera vertical en un área que denominó Círculo A. Las fosas se trataban de tumbas en las que se encontraron 19 cadáveres, junto con impresionantes ajuares funerarios. Eran los restos de 9 hombres, 8 mujeres y 2 niños. En estas tumbas se encontraron también artefactos que claramente habrían pertenecido a uno o más reyes o gobernantes y a sus familiares: copas de oro, una espada de bronce con empuñadura de oro y marfil, una daga finamente tallada con una escena de caza en la cuchilla, ollas, broches, diademas que al parecer pertenecían a las mujeres, y 13 estelas funerarias. Las estelas
claramente representaban una batalla bélica parecida a las de los relatos homéricos. Un auriga conduciendo un carro tirado de caballos y con una lanza sometiendo a su enemigo. Schliemann descubrió que los rostros de algunos restos que pertenecían a varones estaban cubiertos con máscaras hechas en láminas de oro. Algunos cuerpos tenían también sus extremidades cubiertas con láminas de oro. El arqueólogo, muy emocionado, dedujo que sin duda había encontrado la tumba de Agamenón y que una de las máscaras pertenecía al célebre y muy connotado rey. Inmediatamente después del descubrimiento, escribe un telegrama al rey de Grecia, en donde le afirma: «He visto el rostro de Agamenón». Sin embargo, estudios arqueológicos posteriores arrojarían que los ajuares funerarios encontrados, así como todas las máscaras, databan del año 1500 a.C. aproximadamente, es decir, 300 años antes de la época en la que pudo haber existido el famoso rey mencionado en la Ilíada. De cualquier manera, gracias a estas excavaciones arqueológicas, se pudo dar con vestigios de importantes ciudades, vestigios que nos dan una idea de la forma de vida de la civilización micénica, que junto con la civilización minoica, como lo habíamos aseverado anteriormente, serían los antepasados de la cultura griega. Se atribuye la desaparición de esta civilización micénica a desplazamientos masivos. Pueblos provenientes del norte de la Hélade comienzan un tipo de invasión descontrolada. Unos pueblos desplazan a otros. Se corta el equilibrio en el estilo de vida de las ciudades micénicas. Los pueblos desplazados invaden a otros pueblos, dándose un efecto dominó, al grado que estos movimientos, denominados por los egipcios como los desplazamientos de los pueblos del mar, produjeron una etapa sin registro histórico que duró aproximadamente 300 a 400 años, iniciando hacia el año 1200 a.C. y terminando hacia el año 800 a.C. Después de la época oscura, hacia el año 800 a.C., se comienza a tener evidencia del renacimiento de grandes ciudades heredadas por los micénicos: Atenas, Esparta, Corinto, Argos y Tebas. Con su reflorecimiento darían lugar primero a la Grecia arcaica y luego a una de las etapas más fascinantes de la historia antigua, que sería la antigua Grecia, de la que hablaremos en un siguiente video.